tratamiento efectivo y eficaz, ¿cierto? Y así es Dios con nosotros. Si tú vas con el Señor y tú no le dices cuáles son tus síntomas, qué es lo que pasa contigo, Dios todo lo sabe. Dios es un Dios omnisciente. Sin embargo, para que tú y yo podamos realmente tener una completa libertad en nuestras vidas, es importante que podamos, número uno, dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Antes de comenzar, yo te quiero decir, tu libertad no está condicionada por lo que tú hiciste, por lo que tú has hecho o por lo que tú harás. Llámese ayunar, orar. Sí tenemos que ayunar, sí tenemos que orar, pero no es para ganarnos la libertad. Porque la libertad, Cristo la pagó en la cruz del Calvario y solamente es como recibir. Y lo único que Dios nos pide a nosotros es fe. ¿Qué nos pide? Fe, es creer. Una persona que no cree, que no tiene fe, es imposible que pueda gustar del poder de Dios, gustar de la liberación, gustar de la sanidad. Así es de que yo esta mañana te digo, lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Y la persona que cree es aquella que hace. Vemos el orden: primero creer para hacer. El que cree va a ayunar porque sabe que el ayuno te hace más sensible a las cosas del Espíritu. El que cree busca a Dios, el que cree levanta las manos, el que cree no lo hace para ganarse algo, sino porque le cree a Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque para poder nosotros ser libres tenemos que creer. En uno de estos fines de semana vamos a aprender paso a paso. Di conmigo, paso a paso. Quisiéramos que de una aventar toda la información, pero no llevamos prisa. La idea es que podamos tener los fundamentos bien establecidos para que no solamente tú y yo seamos libres, sino que tú aprendas a cuidar tu libertad. ¿Correcto? ¿A cuidar qué? A mantener nuestra libertad. Es como el que pierde peso y que está adquiriendo buenos hábitos alimenticios, pues para bajar rapidito, ¿verdad? Con unas pastillas, dejando de comer, qué sé yo. Pero ahora el mantenerse es el desafío. Entonces aquí el punto es que tú y yo aprendamos a mantener nuestra libertad. Ahora, hay otro principio que es muy importante entender, que la liberación es un proceso de toda la vida. Vas a decir, híjole, porque diario nos ensuciamos, porque estamos en este mundo corruptible, porque estamos en un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo, ¿me explico? O de este sistema. Y tú tienes que saber que la libertad que Dios te va a traer a tu vida es parte de Dios. Quiere cada día hacernos libres y entonces entender, pero tú ya no es lo mismo que vengas de cero. Allá vas un nivel mayor de crecimiento y que cada día seamos más como Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, yo quiero hoy hablarles de un tema que obviamente de la liberación, pero es un principio muy, muy importante, que para tú y yo ser ministrados, tú tienes que derribar maneras de pensar, que es lo que más ata al creyente y al no creyente. Maneras de pensar, tipos de pensamiento, paradigmas, fortalezas, ataduras en nuestros pensamientos. Los cristianos, inclusive los creyentes, tenemos maneras de pensar y que creemos que ya con venir los domingos, que es importante congregarse, que por ciertas cosas que hacemos ya lo brincamos del otro lado. Y te quiero decir, es parte de. Pero yo quiero hablarte porque muchos creyentes cuestionan. Hoy en día es increíble, a pesar de leer la Biblia, muchos cuestionan la liberación. Muchos cuestionan el poder de Dios para la liberación. Y por eso se sienten como se sienten. Ahora, la pregunta más importante de esta mañana es: pero
si yo soy cristiano, si yo tengo a Jesús en mi corazón, ¿cómo puedo tener demonios? ¿Por qué la pastora está diciendo que, y Abraham también dijo, que tenemos demonios, que estamos como Saúl? ¿No pareciera una contradicción que si tú ya tienes a Jesús viviendo en tu corazón tengas demonios? ¿Cuántos tienen esa pregunta? Levanta tu mano. Honestamente, no pasa nada. Yo creo que estamos aquí para aprender. ¿Nada más ellos? Pero yo sí lo pensé. ¿Sabes? Yo dije, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo yo, que soy la pastora, no? Como dicen, como no manches, ¿cómo yo voy a tener demonios? Y fíjate, los creyentes pueden, y en muchas ocasiones tienen espíritus demoníacos viviendo en ellos. Y hay un mito en muchas personas que ha dado ventaja a Satanás y ha mantenido a la iglesia en esclavitud. Y precisamente de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es la ignorancia espiritual lo que permite que esta esclavitud continúe. Tú puedes permanecer en la iglesia los mismos años que yo llevo aquí y estar en esclavitud por ignorancia espiritual. Vamos a leer, por favor, Proverbios capítulo 29. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice Proverbios capítulo 29? ¿Ya lo tienen ahí? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué dice? Donde no hay visión, ¿qué pasa? Te pierdes. Y entonces, aún como creyentes, nosotros tenemos que tener una visión de parte de Dios, no de parte nuestra. Y la visión que tú tienes que tener es que como hijo de Dios, como creyente, tú no puedes permanecer enfermo. Tú no puedes permanecer en ruina, en escasez, en deudas, en el mismo pecado recurrente, porque eso es estar viviendo en esclavitud. La Biblia dice en Juan 10:10 que Jesús vino para darnos vida, ¿qué? Y vida en abundancia. Y esa no es una promesa solamente para cuando vayamos al cielo con Él, sino que desde ahora Él quiere hacer una realidad. Juan 3:16 en nuestras vidas. Así es de que si tú estás batallando con la ansiedad, con la depresión, vamos a ir revisando los signos y síntomas. Tú tienes que saber que eso no es normal. ¿Es común? Sí, pero no es normal. Dile a la persona que está junto a ti, no es normal que estés enfermo todo el tiempo. Ahora, ojo, no todas las enfermedades son del diablo. Porque imagínate que ya en la tarde te dé gripa y digas, ya estás endemoniado, O sea, no tenemos que pensar así. Pero hay enfermedades que son producidas por demonios y más adelante lo vamos a revisar. Pero no es normal que todo el tiempo tengas deudas. Dile al que está ahí cerquita, no es normal que vayas al día. No es normal que tú como hijo de Dios vivas con lo justo, con la justa medida. No es normal que todo el tiempo haya pleitos en tu matrimonio. ¿Escuchaste bien? No es normal. No es normal que tus hijos no te obedezcan. No es normal que tú todo el tiempo te sientas menos que los demás. No es normal que te sientas más que los demás todo el tiempo. ¿Me explico? No es normal que no duermas bien, que tengas pesadillas. No es normal que tengas temores todo el tiempo. Pero hemos normalizado aún como creyentes muchas cosas. Y aquí la Biblia dice que sin visión el pueblo se extravía. Y Dios tiene una visión para nosotros y dice su palabra, porque yo tengo planes para tu vida. ¿La han leído? Planes de bien, para darte un futuro y una esperanza. Más adelante
quiero que tú y yo entendamos que la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la falta de conocimiento experiencial de Dios, porque tú puedes tener todo el conocimiento teórico, pero no la experiencia. Y sabes, esa falta de conocimiento en la experiencia es también ignorancia. Y este es el caso, porque en nuestro caso muchas veces la ignorancia es voluntaria. Las personas que Jesús ministró, todo el Nuevo Testamento, que habla de todo el ministerio de Jesús, de esos 3 años que Él estuvo aquí en la tierra, habla que Él ministró a creyentes judíos. O sea, todo lo que vamos a estar revisando durante esta serie ni siquiera fue para los de allá afuera, los que no conocían a Jesús. Eran creyentes que judíos. Se supone que ya sabían la ley, se supone que ya entendían las escrituras. Fíjate, no leímos lo que dice Oseas, pero Oseas capítulo 4 verso 6 dice, muy parecido a lo que dice Proverbios 29, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? ¿Orar más? Pues yo creo que también, porque el conocimiento de Dios te lleva a buscar más a Dios. ¿Sabes eso? Entre más lo conoces, más lo adoras. Entre más conoces a Dios, más le temes. Entre más conoces a Dios, más hablas con Él. Entre más conoces a Dios, más estás consciente de tu pecado. Pero precisamente por falta de conocimiento, dice aquí, mi pueblo, si nos ayudan con el bebé, por favor, no podemos continuar con ruido. ¿Nos ayudan los anfitriones? Gracias. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué nos hace falta? Conocimiento. Puedo decir aquí que las personas, vuelvo a repetir, que Jesús ministró siempre fueron creyentes. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿nos esperamos? Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, dicho sencillamente, el cuerpo de Cristo es llamado ¿cómo? El linaje de Abraham. ¿Tú qué eres? Y a veces tenemos que, aquí por eso la serie pasada hablábamos de identidad, porque si tú no te consideras como linaje de Abraham, te voy a volver a repetir, a leer lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos hay aquí que son de Cristo? Amén. Y los que se quedan callados, ¿de quién son? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje ¿de quién? De Abraham sois, herederos según la promesa. Y tú tienes que saber que tu identidad es que tú eres linaje de Abraham, por cuanto tú eres de Cristo. Esa es tu identidad, esa es tu herencia. Esos son tus antepasados. Tú tienes que saber que tus antepasados no fueron tu abuelito que a lo mejor era alcohólico. O ay, es que qué vergüenza, Señor, porque yo vengo de, tú no sabes de dónde vengo. Bueno, es que eso el Señor ya lo borró. Y tú ahora tienes que saber que tu linaje es un linaje espiritual de Abraham. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay una parte en el Evangelio que habla de una mujer. Se le conoce como la mujer sirofenicia. ¿Cuántos han leído la historia? A ver, hazme así para no ahondar en eso. Ok. Pero era una mujer que tenía a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Ella escucha que andaba Jesús por ahí y va y se acerca y le dice: maestro, Señor, por favor, ven con mi hija porque está siendo atormentada por un demonio. Y Jesús la ignora. No, como que no oigo. Y entonces ya saben los discípulos: ay, no molestes, vete de aquí. Pero la mujer persevera y le dice: Señor, por favor, mira a mi hija. Y la respuesta de Jesús a todos los deja fríos, porque Jesús les dice: yo he venido solamente ¿a quiénes? A los
hijos de Abraham, solo a judíos. Y pues ella no era judía, ella era gentil. Y entonces imagínate, como diciendo, para ti no es. Pero la mujer persevera porque le creía a Jesús. Y la mujer le dice: Señor, no importa si de las migajas que caen debajo de la mesa yo puedo comer de eso. Qué fe, ¿no? Jesús, al ver su actitud de que sí quería, no soy linaje, pero yo me quiero comer de aunque sea de las obras. Y Jesús sana a su hija. Entonces tú tienes que saber tu identidad. Una de las cosas muy fundamentales para que tú puedas ser libre, para que las maldiciones generacionales sean rotas en nuestras vidas, es que tú tienes que saber y tener claro tu identidad, que tú eres hija, hijo, hija de Abraham, por cuanto sois de Cristo. Amén. Entonces el cuerpo de Cristo es llamado como el linaje de Abraham. Y Jesús ministró liberación entonces ¿a quiénes? A los hijos de Abraham. Ahora hay otra cosa que yo le llamo una verdad incómoda, pero tienes que poner atención para no perderte. Fíjate, el hecho de que tú tengas al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, eso no implica que no puedan vivir demonios en ti. Y dices, ¿cómo? ¿Puede acaso la Biblia dice que Dios no tiene parte con Satanás ni Satanás con él, con Dios? Hasta ahí estamos claros, y esa es una verdad. Te lo voy a volver a decir: la presencia del Espíritu Santo en tu vida no impide que espíritus inmundos vivan en el cuerpo o en el alma del creyente. Ojo. Hasta que un creyente no pueda reconocer, número uno, y segundo, comprender cómo ocurrió o cómo ocurre una atadura demoníaca, no puedes ser libre. Dos cosas importantes que vamos a explicar. ¿Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Tú puedes saberte la Biblia de memoria? Sí. ¿Tú puedes cantar en el coro de la iglesia? También. Tú puedes ser anfitrión, tú puedes ser del audio, tú puedes enseñar en la escuela dominical con los niños, tú puedes ser líder de célula, tú puedes ser pastor y tener demonios. Eso de que los creyentes no pueden tener demonios, y hoy quiero derribar esa mentira. Es una creencia que no solamente es peligrosa, sino que está sostenida extensamente dentro de la congregación, pero es falsa. Es un mito. Por eso pon atención, para que no te vayas así como que, ¿qué onda con esto que está diciendo? Vamos a ir por favor al libro de Marcos, capítulo 9. ¿Cuántos viven, respiran? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Es Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 39. Dice, pero Jesús dijo, bueno, vamos a leer desde el 38 por favor. Juan le respondió diciendo, maestro, o sea Juan, uno de sus discípulos, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haya milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahora, fíjate que Jesús llamó la expulsión de demonios como un milagro. ¿Cómo lo llamó? Como un milagro. Y yo te quiero decir que realmente es un milagro. A veces hay personas, y yo quiero como desmitificar la cuestión de la liberación, porque a veces hay personas que se han acercado y me dicen, ay no, es que eso a mí me da mucho miedo, es que eso de los demonios, y te quiero decir que el echar fuera demonios fue parte importantísima y fundamental del ministerio de Jesús.
Y Dios nos envió a nosotros también, pero estamos hablando que es un milagro que podamos ser libres. Es un milagro, Jesús así lo llamó. También les recordó a los discípulos que el mero hecho, y ojo con este verso que acabamos de leer, el mero hecho de no ser parte de un grupito no quiere decir que tú no tengas una relación con Jesús. Porque aún dentro de la iglesia se hacen grupitos, ¿sí o no? Que de mi gremio, que de mi quién saqué, que de mi no sé qué, que tú perteneces a no sé cuándo y que aquí la bolita de amigos. Y yo te digo, eso es demoníaco, porque somos un solo cuerpo, no 20 cuerpos. Yo nunca he visto en un cuerpo humano que la mano se alíe con la nariz o con un ojo y ya se sienten los importantes y el resto del cuerpo que se vayan a la borda. ¿Dónde has visto eso? Cuando tú mueves una mano, el cerebro manda la señal, ¿cierto? Y entonces todo tu cuerpo obedece a esa señal. Todos de alguna manera fluyen con las órdenes del cerebro. Pero ya parece que tú, de hecho hay un síndrome que se llama el síndrome de la mano extraña. Está bien raro eso, pero sí, googléalo. Y así se llama, el síndrome de la mano extraña, que actúa fuera de la autonomía del cuerpo. Y se ahorca y se pega y roba y por acá y pues a mí eso se me hace muy demoníaco, porque ni siquiera en ningún libro de medicina se ha encontrado la causa de eso. Pero así a veces está el cuerpo de Cristo, la congregación, una mano acá por acá, haciendo no sé qué, hablando lo que quieren, enseñando otras cosas, y acá donde tienen que fluir o donde tenemos que fluir es otro rollo. ¿Estamos entendiendo? Y Jesús aquí le dice, no, déjalo que ministre, déjalo que echen fuera demonios, porque el que echa fuera demonios no va a hablar mal de mí. Entonces aquí no se trata de que solo los G12, solo los líderes, solo los pastores, solo los de cierto grupo, los que saben, los que estudian, los que se sienten. No, este es para todo aquel que cree y que tiene una relación con Dios. ¿No le das un aplauso a Jesús? Porque Él nos dio la puerta abierta. Inclusive, si Dios nos permite, vamos a aprender cómo orar por nosotros mismos y estar ministrándonos liberación. Tú con tu familia, tú orar por tu esposa, Roberto. Como padre de familia tú puedes ministrar a tus hijos. La mamá con los hijos, ¿sí me explico? Y hacer una, diría yo, como una campaña de liberación. Amén. Entonces, vamos a leer, por favor, Lucas 22. Lucas capítulo 22, en el versículo 3. Vamos desde el versículo 1. Lucas 22:1. Y antes de eso decirte otra vez que tenemos que entender que la liberación no es el ministerio. No es el ministerio, sino es parte del ministerio. Es parte de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aquí Lucas 22:1 habla de una de las evidencias más concluyentes de que los demonios tienen una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de los demonios? Y aquí lo podemos ver en el versículo 1 de Lucas 22. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo qué matarle, porque temían al pueblo. Y versículo 3: y entró, ¿quién? ¿Quién entró en Judas? Otra vez, ¿quién? Ojo que una cosa son espíritus inmundos, que es lo mismo que demonios. Es que tenemos que aprender que cuando la Biblia dice espíritu, puede ser espíritu inmundo o demonio, que es lo mismo, espíritu del hombre, Espíritu Santo y Satanás. No es lo mismo Satanás que los demonios, ¿ok? Pero aquí el versículo 3 dice: y entró Satanás. O sea, no entraron demonios, no entraron potestades, entró Satanás. ¿En quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y aquí vemos que esta es una evidencia que los demonios son ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Satanás es un ángel caído. Hay muchas partes en la Biblia, Ezequiel capítulo 28, en el libro de Isaías, en Jeremías, podemos ver cómo Satanás fue lanzado. Capítulo 28 de Ezequiel dice que él fue lanzado del cielo. Y entonces podemos ver que él es un ángel que caído. Otros más demonios, otros ángeles que antes en la tercera parte de la población del cielo lo siguió en su rebelión. Pero aquí dice el libro de Lucas que Satanás entró en un seguidor de Jesús. Fíjate. No entró en uno que iba pasando, no entró en un loco, un borracho, me explico. No, entró en uno que convivía con Jesús, en uno que hablaba con Jesús, en uno que compartía con Jesús, en el traidor. Obviamente ahorita vamos a revisar cómo y por qué. Y probablemente yo digo, esa es como mi teoría, es muy seguro que Judas nunca fue creyente. El punto aquí es que los demonios, y escúchame, los demonios entran por una puerta. ¿Cómo entran? Por una puerta. Incluso Jesús debe entrar por una puerta también, para entrar a los que creen. La Biblia dice, porque yo, ¿cómo dice ese versículo? Estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. El que oye mi voz la abrirá y entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdan? Y habla de una puerta. Di conmigo, una puerta. Así hazle con tu mano. Quiero que se te quede clavadísimo. Una puerta. Tanto Jesús como los demonios. Y ahora, fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Y es lo que acabamos de decir. Entraré con él y él ¿qué? Conmigo. Ahora, yo no sé cuál sería la puerta que Judas abrió para que Satanás entrara. Podían haber sido muchísimas cosas. Pudo haber sido el robo, pudo haber sido las mentiras, pudo haber sido la codicia, pudo haber sido muchas cosas, pero mi teoría es que fue la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque para haber traicionado al maestro, para haber mentido, para haber extraído el dinero, para haberlo vendido, es porque no creía en él. Es porque no temía su nombre, porque no sabía quién era. Lo conocía, pero no tenía comunión con él. Y es horrible esa historia porque dice la palabra que Satanás, o sea, desde antes que Satanás entrara en la vida de Judas, Judas ya había hecho cosas incorrectas, empezó a extraer, porque sabes que Judas antes de ser traidor fue ladrón, y antes de ser ladrón fue un rebelde, porque hacía lo que no tenía que hacer. Y aquí ojo, porque Judas, vuelvo a repetir, ya había hecho cosas que no, pero todavía Satanás no entraba en él. ¿Se dan cuenta? Una cosa es que los demonios estén alrededor de ti influenciándote, están aquí, vamos a suponer que es la botella, están aquí, te están merodeando, hay una cosa que se llama influencia demoníaca, que es que está alrededor, pero no ha entrado nada. Eso se llama ¿qué? Influencia demoníaca, porque estamos en este mundo. Otra cosa es que ya están así, te están empujando y están empujando. Eso se llama opresión. Pero cuando ya Satanás o los demonios entran, también puede haber opresión cuando respeta el espíritu. Ahorita vamos a ver. Pero cuando ya los demonios o mismo Satanás entra en tu espíritu, eso se llama posesión. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Una cosa es influencia demoníaca, otra cosa es opresión. Entran, pero en el centro está tu espíritu, y cuando entra se llama ¿qué?
posesión. Y antes de la influencia demoníaca hay algo que se llama depresión espiritual. Antes de, ¿qué es depresión espiritual? Yo espero que se te quede más aquí. Porque mira, una persona deprimida espiritualmente deja de congregarse, ya no tiene hambre por la palabra, se duerme en las prédicas, no entiende la Biblia. Y a lo mejor tú estés diciendo, ay, ya nos va a tirar otra vez. No, es bíblico. Es bíblico. Y perdón, pero como dice un doctor que sigo, la verdad siempre triunfa. Y te quiero decir que es como un enfermo. ¿Cómo tú te das cuenta que uno de tus hijos está enfermo? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, obviamente un bebé no puede hablar, solo balbucea. ¿Cómo tú identificas que tu hijo está enfermo? Lo ves decaído, ¿no? No quiere comer. O sea, yo me acuerdo, mi hijo Abraham, él come re bien desde el momento, desde el instante de su nacimiento. Yo me acuerdo que le daba de comer y yo decía, yo me quiere arrancar todo. Comía pero bien hasta la fecha. Gracias a Dios que está saludable. Pero cuando yo veo que como no quiere, lo veo pálido, lo ves desmejorado, ya no quiere hacer esto, ya no quiere hacer lo otro, no se quiere levantar, no lo ves motivado. ¿Qué más, mamás? Ayúdenme. ¿Cómo ves? Su semblante, ¿verdad? Su carita no es la misma, ya no está contento. Yo me acuerdo mi pediatra, que fue el mismo pediatra toda mi vida, bueno, de mis hijos, y él decía, ¿come? Sí, doctor. Entonces no tiene nada. Pero es que, doctor, mire, mientras coma, juegue y no esté decaído, no se preocupe, solito se va a recuperar. Pero cuando ya deje de comer, pero cuando ya lo vea su carita decaída, ya entonces hay que preocuparse. Y sabes, en el aspecto espiritual es igual. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando tú ya no quieres comer la palabra, tú estás enfermo. Cuando tú ya no quieres escuchar la palabra, tú estás enfermo. Cuando ya no hay hambre por la palabra, cuando ya no quieres, ya te pesa orar, ya se te hace carga, tú estás enfermo, tú necesitas liberación. Y son cosas que tú tienes que entender. A ver, ¿por qué ya no quiero ir a la reunión? ¿Por qué no? Es que allá no hay amor, es que allá no me saludan, es que ya te tragaste una bola de cuentos en tu cabeza, ya te comiste los argumentos del diablo y te estás enfermando. Todo es cuestión de tiempo para que tú estás en la depresión espiritual. Vas a proceder al siguiente paso, que es la influencia demoníaca, la opresión espiritual y hasta la posesión. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? ¿Están vivos todavía? El objetivo de cada demonio ya lo tenemos muy claro en Juan 10:10, que es robar, ¿qué más? Matar y destruir. Ahora, ese es su propósito. ¿Sabes que los demonios tienen propósito? Que es oponerse a los planes de Dios. Siempre los demonios estarán para oponerse al plan de Dios para tu vida. Satanás envía a su ejército para estorbarte, para que tú no te congregues. Siempre habrá oposición para que tú ores, para que tú leas, para que tú busques a Dios. Por eso se llama también, otro de los nombres de Satanás es el opositor o el adversario. Siempre se te opondrá para estar dentro del propósito de Dios. Si no son los problemas con los hijos, si no es la economía, si no es la enfermedad, pero siempre querrán oponerse, porque ese es su objetivo, ese es su propósito. Ellos vinieron a robar, ¿qué? A robarte la paz, a robarte la unidad en tu casa, a robarte la bendición, a robarte la prosperidad, a robarte lo que Dios quiere. Los ángeles, en cambio, que el ejército de Dios puso, también tienen un propósito. ¿Y cuál es? El que se cumpla la voluntad de Dios. Tenemos al arcángel Gabriel, ¿se acuerdan? Cómo se apareció a María.
Tenemos a Miguel cuando peleó con Daniel los 21 días para recibir respuesta a la oración. Ellos ayudan a que el propósito de Dios se cumpla. Por eso la Biblia dice que los ángeles están a nuestro servicio. Son ángeles ministradores, me explico, y de eso más adelante vamos a hablar. Pero tú tienes que saber que Satanás tiene un plan para tu vida. Así como Dios tiene un plan para tu vida, también Satanás. Desde el momento en que tú estabas en el vientre de tu madre, ni siquiera esperó a que tú nazcas. Por eso el aborto, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de los ídolos. Hablamos de cómo los demonios del antaño han regresado. Y yo te quiero decir, tú tienes que definir a quién obedeces. Después de que Judas traicionó a Jesús, estábamos hablando que Judas había hecho cosas incorrectas, había caído en robo, había caído en mentira, en manipulación, en traición, en rebelión, mucho antes de que Satanás entrara en Judas. ¿Estamos ahí? Después, cuando él, como que yo creo, por lo que yo leí en la Biblia detenidamente, como que Judas tuvo una oportunidad, así como tú tienes que tener la oportunidad de discernir el momento justo entre que están ahí esperando a que abras la puerta, los demonios. Y eso también lo podemos ver en el libro de Génesis. La Biblia dice que cuando Caín estaba celoso de su hermano Abel por la ofrenda, Dios habló a la vida de Caín, ¿sí o no? Antes de que lo matara. Y le dijo las siguientes palabras: ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Se acuerdan de la persona enferma que se le decae el semblante? Cuando alguien está así que decaído es porque o está enojado o está triste o algo le pasa. Pero Dios le dijo a Caín: ¿por qué tienes esa cara? Tú, si te arrepientes, casi le dijo, si tú te arrepientes, yo te voy a levantar tranquilo a tu tiempo. Pero si tú sigues con esa actitud, el pecado está a la puerta. ¿Se acuerdan? Los demonios están esperando. Y yo te digo, si tú y yo tuviéramos ojos espirituales para ver lo que está a nuestro alrededor, Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, que son jerarquías espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes. O sea, la atmósfera está llena de demonios. ¿Puedes entender? Por eso es tan fácil ensuciarse. Por eso es tan fácil tener pensamientos contrarios a Dios. Por eso es tan fácil caer por el ambiente en el que estamos. Pero Dios envió a su Espíritu Santo para guardarnos, para enseñarnos cómo mantenernos limpios. Pero aquí Caín no le importó la advertencia de Dios y le dijo: si tú sigues en lo mismo, el pecado, los demonios están ahí esperándote. Y inmediatamente después, si tú lees, mata a su hermano. Entonces, tanto Caín como Judas tuvieron un momento de la decisión, como dice el libro de Job, porque hay un momento de la decisión donde tú tienes que tomar ya una decisión seria. A mí me dio mucho gusto hace 8 días, no sé si están aquí, se llama Moisés y su esposa, no sé si vinieron, creo que no, pero varias personas se acercaron y me dijeron: hemos decidido seguir a Jesús. La pregunta es: ¿tú a quién vas a seguir? ¿Pero de a de veras o nomás de dicho? Porque mira, en estos momentos de decisión es donde se ve realmente quién es tu Señor, quién es nuestro Dios. Y Judas, dice la palabra, que él, como no le importó, continuó con su plan de vender a Jesús. Y en el momento en que él iba antes de morder el pan y de meter su pan con Jesús, Satanás entra en él. Y después, ya que lo vende, da las monedas, le viene la condenación, porque ya estaba Satanás viviendo dentro de él. Tú te puedes imaginar, no eran demonios, no eran potestades, era el mismo Satanás. Y Satanás empezó a posesionar a Judas, tomó el control de él de tal manera que lo llevó a matarse.
Entró en él un espíritu de suicidio, por lo que dice la Biblia que lo llevó a ahorcarse y después cayó de cabeza y se destripó todo, o murió horrible. Y yo no quiero pensar toda la eternidad cómo lo va a pasar, porque dice la Biblia que él ya estaba predestinado para ser el hijo de la perdición por sus decisiones. Mateo 27, por favor. Y en el capítulo 27 del versículo 5 dice aquí: y arrojando las piezas de plata en el templo, hablando de Judas, fue y ¿cómo? Se ahorcó. Versículo 6, bueno, ya no me quiero meter en que los fariseos, eso no, ahorita no es tan relevante. Vamos a ir por favor a otra historia rápido en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Dice el 10: enseñaba a Jesús en una sinagoga. ¿Dónde estaba Jesús? Fíjate, no estaba en la calle, estaba en la sinagoga donde se enseñaba la ley a los judíos. En el día de reposo, dice, y ahí había una mujer que desde hacía 18 años, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Despiértate. ¿Qué tenía? ¿Espíritu de qué? De enfermedad. Ojo que no dice estaba enferma. Aquí dice claramente, tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y por qué Jesús fue tan claro y le llamó a la enfermedad un demonio? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Claro, por más que fuera a todos lados, casi le pasó como a mí. Traumatólogo, no sé qué, internista, cardiólogo, nada. Necesitaba liberación. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ojo que no le dijo: mujer, eres sana. ¿Cómo le dijo? Eres libre. Porque aquí Jesús había identificado que lo que le causaba la enfermedad durante 18 años no era una enfermedad X, era un ¿qué? Un demonio. Mujer, eres libre. 18 años enferma. Por eso yo comencé diciéndote, no es normal que tú vivas 18 años enfermo. No es normal. Y vemos aquí como una hija de Abraham, o sea, no era una gentil, fue atormentada, vuelvo a repetir, por 18 años. Rápidamente vamos por favor a Marcos y vamos a leer otro testimonio en el capítulo 9, versículo 21. Y dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? O sea, le está hablando con un padre de familia. Y le dijo: desde niño, verso 22, y muchas veces le echa en el fuego. Vamos a leer antes, por favor, si no como que no tenemos mucho contexto. Vamos desde el versículo 17, si tú estás anotando, de Marcos 9. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene ¿qué? Un espíritu mudo. Fíjate, el cual donde quiera que le toma, el espíritu le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo a sus discípulos: generación incrédula. Aquí se fortalece lo que yo te dije en un principio. Si tú no crees, no puedes ser libre. ¿Por qué no pudieron los discípulos? Porque eran los discípulos de Jesús. ¿Por qué no pudieron? Porque no creyeron. Tú tienes que creer que el Señor te va a hacer libre, que Dios te va a usar aún para traer libertad a los cautivos. Amén. Y dice aquí el versículo 19: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Pero hablando de ese espíritu inmundo, cómo arrojaba al niño al fuego, luego al agua, por poderes demoníacos que trataban de destruirlo, robar, matar y destruir.
Después vemos otra historia en Mateo 15. Y hay muchísimas, pero solamente vamos a leer estos 3 ejemplos que ya en el versículo 22 del capítulo 15, y habla de la mujer cananea. Bueno, creo que ya se las dije hace ratito. Pero esa mujer gentil, la sirofenicia, me encanta porque vino en nombre de su hija y estaba siendo atormentada. Pero aquí yo quiero decirte algo muy importante: los demonios necesitan una vía de acceso. Ya hablamos de una puerta, un punto de entrada a una vida. Vemos aquí lo que acabamos de leer, cómo Jesús habló a oídos sordos, ¿sí o no? Habló a mudos y los sanó, ordenando salir al espíritu de sordera. Acabamos de leer de la mujer encorvada, que era un espíritu de enfermedad, ¿recuerdan? Y ahorita estamos leyendo que también un espíritu sordo, Jesús lo identificó como un espíritu, no como una enfermedad. La palabra de Dios nos dice, por otro lado, que el miedo es un espíritu. ¿Por qué te hablo del miedo? Porque a veces no tenemos no identificamos del cómo nos sentimos. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo tú te has sentido? Pero a veces estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo de identificar lo que pasa dentro de nosotros. Pero si tú estás viviendo con una vida de temores, de miedos, y hay miedos a infinidad de cosas. Miedo a la muerte, por ejemplo, que a veces lo identificamos como, ay, ¿por qué te cuidas tanto? Y digo, hay que cuidarse. Yo levanto la mano, pero no tiene que ser fundado por un miedo. Muchas personas andan súper arregladísimas y está bien, también levanto la mano, pero por un miedo a que me deje mi esposo, a que se busque otra, a que ya no me quiera. ¿Me explico? Miedos a salir a la calle, miedos al fracaso en los negocios, miedo a muchísimas cosas, a que se muera tu esposa, a que repitas el mismo patrón de tus padres. Pero tú no puedes vivir con miedo, porque es un espíritu. Y dice 2 de Timoteo 1:7 que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que tú entiendas que el espíritu de temor lo que te va a robar es el poder. Te va a robar el amor y te va a robar el dominio propio. Porque cuando una persona cae en miedo, en temor, dice la palabra que se paraliza, no sabe qué hacer, se bloquea, toma decisiones en base a. Y eso también es importante que lo identifiquemos. Porque si un creyente tiene una puerta abierta, es probable que también tenga demonios, vuelvo a repetir. Ahora, ¿de dónde salieron los demonios? Hay muchas teorías que la gente se ha inventado, pero tú y yo tenemos que saber que la palabra de Dios es nuestra fuente. Amén. Y no es solo nuestra fuente, es nuestra única fuente de verdad. Pero los espíritus demoníacos, ya lo hablamos hace rato, que son ángeles caídos. ¿Qué son? Vuelvo a decir, hay diferentes teorías. Hay gente que dice que son espíritus de los difuntos. Otros dicen que eran los nefilim, los de los gigantes de antaño. Otros que quién sabe qué cada cosa inventan. Pero tú tienes que saber que de acuerdo a las escrituras, los demonios son ¿qué? Ángeles caídos. Y es importante que tú lo sepas, porque Satanás es un ángel caído. Él camina ahora. ¿A dónde está ahorita en este momento Satanás? La Biblia dice que él está rodeando la tierra. Lo vemos también en el libro de Job. Dice la palabra que él anda de un lado para otro buscando a quien ¿qué? Devorar, como león rugiente buscando. Aquí literal, nada más está buscando a ver a quién destruye. Entonces tienes que saber que él no es omnipresente. Él no está aquí en China a la vez, Dios sí. Él no sabe lo que piensas, él no sabe lo que quieres, pero ¿sabes cómo lo sabe?
por lo que hablas, por lo que expresas. Y por eso se llama el tentador, porque anda viendo, a ver, la toco por acá a ver si reacciona. Es como alguien que es muy cosquilludo, ¿no? Le pican por acá y cuando brinca, ahí mero. Y está tentando a ver cuál es tu área débil, si es el área de las finanzas, si es el área sexual, si es el área de la depresión, de los temores, a ver por dónde. Y quiero que entiendas algo muy importante. Todos venimos de un trasfondo espiritual, ¿sí o no? Dios nos sacó de un trasfondo. Algunos nos sacó del alcoholismo, algunos nos sacó de la tristeza, algunos nos sacó de la enfermedad, algunos nos sacó de muchas cosas, de diferentes ataduras. Y quiero que tú entiendas que los mismos demonios que salieron de tu vida siempre vendrán a querer recuperar su casa, que no es su casa. Tú determinas si es su casa. ¿Se acuerdan la semana pasada que leímos del principio de la casa limpia? Y hablábamos que el espíritu inmundo que sale del hombre viene y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y ese demonio, ese espíritu inmundo, piensa que es su casa porque piensa que le pertenece. Tú tienes que saber que posesión es lo mismo que propiedad. Una persona poseída por demonios es propiedad de Satanás, pero nosotros no, nosotros somos posesión del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces, saber que son ángeles que caídos, que Satanás anda en la tierra, dice primera de Pedro 5:7, que anda buscando como león a quien devorar. Y entra en creyentes que siempre abren la puerta. Vemos en Lucas 22, vamos a leer rapidísimo, Lucas capítulo 22, como Satanás, ¿sabes que deseaba el cuerpo de Pedro? Qué horror, ¿no? Nomás andaba viendo a ver en qué momento cae, en qué momento se muere, porque entendamos que los demonios son espíritus y un espíritu no tiene cuerpo. Y entonces los demonios lo que buscan son cuerpos. ¿Qué buscan? Cuerpos para operar y a ejercer o ejercitar sus propósitos. Entonces Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón. Jesús le dijo, fíjate, a Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Otra vez viene la fe. Ojo, ¿qué Jesús pidió? Fe. O sea, no le dijo: ¿qué crees, Pedro? Satanás me pidió que te quiere poner unas cachetadas. Dice que lo quería zarandear como trigo. Y Jesús no le dijo a Pedro: pero yo ya lo reprendí para que no te moleste. No, porque las luchas espirituales son tuyas. Dios nos ha capacitado y dotado con el Espíritu Santo, con la palabra, para poder enfrentar al diablo, porque él está vencido. Amén. Les he platicado la historia, pero me gusta platicarla porque reafirma esa verdad que yo aprendí cuando yo me casé, recién casada. Pues imagínense, era como medio incómodo porque me casé con el pastor. Y yo decía: Dios mío, a veces que tenía pesadillas y yo soñaba un buen de arañas y cosas. Y siempre a media madrugada yo despertaba a él y le decía: mi amor, que soñé arañas, qué horror. Y con un miedo y sudando y mal y oprimida. Y le decía yo: ora por mí. Y me decía sí, y ya oraba por mí, ya dormía como bebé. Pero era muy continuo. Y un día él me dijo: mira, Dulce, siempre que me pidas yo voy a orar por ti, pero esa batalla tú te la tienes que echar. Y yo hasta le dije: ay, ya no te vuelvo a molestar, ya no te voy a molestar. Y me dijo: no estás entendiendo, esa batalla te toca a ti enfrentarla. Es un demonio que te está oprimiendo y tú lo tienes que vencer. Y yo hasta dije: ay, no digas eso, qué horror. Y efectivamente son luchas que tú como creyente las tienes que enfrentar. Sí, está bien que vengas con tu líder, con tu pastor, ora por mí,
pero estás igual que Saúl y David. Manden traer a David, a ese pastor, para que ese espíritu inmundo que me está molestando se aleje. Pero la pregunta es, ¿salió de Saúl o solamente lo calmaba? ¿Y tú quieres nada más ahí tener a los demonios ahí calladitos, que no molesten, subyugados en lugar de erradicados? Y Dios quiere expulsar esos demonios. Y entonces aquí Jesús le dijo: te ha pedido Satanás. Por eso es importante que nuestra fe se mantenga intacta. Intacta. Segunda de Corintios 12:7. Qué bueno que se vino el agua, así no se van todavía. Segunda de Corintios 12, y vamos al versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Se ve que le gusta abofetear, ¿verdad? Que tiene ganas de abofetear a los discípulos. Pero aquí dice el apóstol Pablo que le enviaron un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y sabes qué es un aguijón? O sea, yo he investigado y muchos creen que el aguijón de Pablo era una enfermedad, la ceguera. Otros que los huesos. Hay muchas maneras de pensar de los teólogos. Lo cierto es que él tenía algo con el que batallaba, y le llama la Biblia el aguijón en la carne. Él tenía una lucha, y dice aquí que le había pedido 3 veces al Señor que lo quitara, pero Dios le dijo: no, bástate en mi gracia. ¿Por qué Dios permitió? ¿Quién le envió ese mensajero de Satanás? ¿Quién le envió ese aguijón a Pablo? ¿Pecó acaso? ¿Abrió la puerta? No, Dios permitió eso. Ahora, no tenemos tiempo ni no quiero desviarme del tema, pero una cosa es caer en tentación y otra cosa es la prueba. Pero aquí en este caso Pablo estaba siendo probado, y dice aquí la Biblia que Dios lo permitió, ese aguijón, con un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Que no se enalteciera, o sea, que no se le subieran los humos. Así es de que mejor nos mantenemos humilditos si no quieres que Dios envíe un mensajero de Satanás a bofetearte o a bofetearnos. La verdad es que Dios en su misericordia, pero estamos hablando de cómo Satanás deseaba a Pedro, al apóstol Pablo, y luego dice que los demonios también, la palabra nos enseña cómo los demonios tienen asignadas tareas específicas. ¿Tú sabías eso? Tienen tareas específicas. Si algo hay que admirar, lo único es que están sumamente organizados y tienen tareas específicas, y los creyentes son su objetivo. Así es de que tú no te tragues la mentira religiosa de que porque tú ya eres salvo no puedes tener demonios. El pasar aquí enfrente y reconocer a Jesús es una de las decisiones más importantes, yo diría la más importante, pero de ahí se despliegan muchas cosas. Así que si tú crees esa mentira, obviamente te quedarás en esclavitud. ¿Cómo funciona esto? ¿Quieren saber? ¿O ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Te puedes ir, adelante, y al que se quiere quedar se puede quedar. Pero mira, la Biblia dice que somos templo de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, para que tú puedas comprender cómo es profanado un templo, ¿recuerdan cuando Jesús
se enojó porque los cambistas estaban ahí haciendo cosas que no. Me imagino que daban un precio que no era, las balanzas no estaban correctas. Y dice la Biblia que Jesús se enojó y fue a quitar a todos los cambistas, ¿se acuerdan? Porque estaban contaminando el templo. Estaban trayendo cosas del mundo dentro del templo. Y tú tienes que saber que nosotros, dice la palabra, que somos tripartitos. Ya lo hemos hablado muchas veces, que somos espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. ¿Cuántas partes tenemos? 3. Entonces tú y yo tenemos que entender claramente que nuestro cuerpo obviamente es el cascarón. Nosotros somos un espíritu, di conmigo, yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces el cuerpo es la parte visible, el alma ya hablamos muchísimas veces que es el área de las emociones, del intelecto y la voluntad, y lo profundo del hombre es el espíritu del hombre, donde tenemos comunión con Dios, donde tenemos nuestra conciencia y donde tenemos también el discernimiento. ¿Quedó? Ahora, nuestra vida así de manera tripartita es un paralelismo o una similitud del templo de Salomón, del templo de Jerusalén, que estaba dividido también en 3 partes. Estaba el templo o el tabernáculo, no sé si hay ahí más o menos vamos a tenerlo así, aunque no es exactamente como yo quería, pero no encontré otra imagen mejor. Pero hagan de cuenta que en la parte de afuera, en los patios exteriores, se le llamaba el atrio. Más adentro había una salita que se llamaba el lugar santo. Y más adentro había una más chiquita que se llamaba ¿cómo? El lugar santísimo. Ahora, el sumo sacerdote, que solamente entraba una vez al año y que tenía que ser preparado, purificado, etcétera, etcétera, una vez al año entraba y le amarraban una campanita en el tobillo. ¿Para qué? Porque solamente el que entraba santo podía entrar a la presencia de Dios. En el lugar santísimo, hasta adentro, era donde la presencia de Dios descendía, donde estaba el arca del pacto, donde estaban los serafines protegiendo la presencia de Dios. En la salita de en medio, en el lugar santo, pues estaban los panes de la propiciación, estaba el candelero, la luz, y estaba el incensario o el incienso. Y afuera estaba el lavacro donde se lavaban las manos y estaba el altar del sacrificio. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con espíritu, alma y cuerpo? Es muy importante que tú lo entiendas, porque los atrios, el patio exterior, es lo mismo que tu cuerpo, era lo visible, todo mundo lo podía ver. Todo mundo cuando iban a pasar por afuera del tabernáculo veían los atrios. Es como el cuerpo. El lugar santo, la parte de en medio, es el alma, es como el alma. Ahí en el alma, ahí en medio estaban otra vez nuestras emociones, ¿qué más? Nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y más adentro, en donde caía la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba con el sumo sacerdote, donde recibía revelación, donde había comunión. En el lugar santísimo es un símil del espíritu del hombre. Entonces, cuando un creyente abre la puerta a los demonios, ¿a dónde habitan? Obviamente en el cuerpo y en el alma. En un creyente, pero nunca al espíritu del hombre, que era como el lugar santísimo. Porque si tú has recibido a Jesús, tú eres una persona lavada por la sangre de Cristo. Porque si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, eres una persona que le pertenece a Jesucristo, que ha sido lavada y comprada. Y en el área del espíritu, en el espíritu, no puede ser habitada por demonios y por Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces la influencia demoníaca, la opresión demoníaca solamente habita en el alma y en el cuerpo, pero no debería de habitar en ningún lado. Pero nunca toca al espíritu del hombre. Así es de que, como repaso, el tabernáculo es una expresión de nuestro ser. El patio exterior representa ¿qué? Nuestra carne. El lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu, donde mora el Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo no habita en tu alma, ni habita en tu cuerpo. ¿Habita en dónde? En tu espíritu. Así es de que son el alma y la carne los que pueden ser habitados por demonios. Es el alma donde tiene lugar la batalla espiritual. Recuerdan, hace 8 días dijimos que nuestra mente, el área de nuestros pensamientos, son el campo de batalla. No en tu cerebro, el cerebro es algo físico. ¿Estamos hablando de qué? De la mente. De la mente. Entonces, Jesús, cuando está con los cambistas, está enojado porque quisieron traer cosas del mundo al tabernáculo. Y es la manera en cómo nos contaminamos. ¿Cómo contaminas tu vida? Con cosas que tú quieres traer del mundo a tu carne y a tu alma. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos de los ídolos? Hablamos de muchas cosas, de pecados, que si tú sigues practicando eso, teniendo ese tipo de pensamiento del mundo, tú estás trayendo cosas del mundo y estás contaminando tu templo. Dice la Biblia, porque sois templo, ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, la única manera de permanecer en limpieza, ¿cómo es? Número 1 es a través del arrepentimiento y la confesión. Pero sabes, aquí hay otro aspecto y estoy por terminar. Muy bien importante que tú tienes que entender. Muchas veces creemos, vamos a suponer que yo hoy mentí. Y yo digo, ay Señor, el Espíritu Santo te habla, te redarguye, te hace sentir mal. Y entonces ya no aguantas y vas a la presencia de Dios. Y vas y te arrepientes. Señor, perdóname porque mentí. Perdóname porque, no sé, dije esto o hice lo otro. Y lo confiesas en voz alta y estás ahí en la presencia de Dios, arrepintiéndote, confesando tu pecado. Pero en ese momento tú te levantas de tus rodillas y dices, ya. Pero ¿qué crees? Aquí hay cosas muy importantes que entender. El arrepentimiento y la confesión es muy importante. Muy importante. Pero tienes que saber que el arrepentimiento y la confesión solo cancelan el efecto del pecado, pero no echa fuera a los demonios. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Arrepentirme, confesar, obviamente. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Señor, lávame con tu sangre, porque somos limpios por su sangre nada más. Pero ahora tú tienes que decirle a ese demonio que salga de tu vida, porque los demonios son bien cómodos, bien comodines. Ellos pueden estar en el cuerpo de una persona, en el alma de un creyente, durante muchísimos siglos, años, durante generaciones. Aunque tú ya hayas confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, aunque tú ya te hayas arrepentido, ahora ¿qué falta entonces para que salgan? Claro, mandarlos que salgan. Y a la hora de que tú expulsas un demonio, hay 2 maneras de tener permiso. Una manera de darles permisos, obviamente les otorgas el derecho legal. Entendamos algo importante. El hecho de ministrar liberación es como mantenerte en un juicio. Donde hay un abogado, hay un juez, el que expulsa a los demonios como ese abogado, representando a nuestro abogado, a Jesucristo. La Biblia dice que tenemos abogado para con Dios, ¿sí o no? Y la sangre de Jesús, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Pero yo me he encontrado con personas que de verdad aman al Señor, que de verdad se han arrepentido, que de verdad han confesado, que de verdad han identificado incluso maldiciones generacionales y siguen atadas. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que tome la autoridad y eche fuera a los demonios. Tú tienes que saber, cuando tú ministras liberación, que hay 2 maneras. Pueden permanecer dentro del creyente por permiso de generaciones pasadas, o por permiso de la persona, o incluso permiso de Dios mismo.
¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan de la vida de Job? Dios le dio permiso. ¿Cómo? Si Dios es bueno. Porque Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice, y es uno de los mandamientos, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el momento en que tú te arrepientes y dices y cortas toda esa relación, esa influencia demoníaca en tus generaciones, ya no quiero nada, es momento de echarlos fuera. Porque de verdad hemos visto, y sobre todo en los encuentros, personas que están oprimidas por Satanás, que tienen demonios, pero los demonios no se quieren salir. Ellos no van a decir, pues es que ya confesó, ya nos tenemos que ir. No, tiene que haber alguien, inclusive tú mismo, si lo haces correctamente, conforme a la palabra de Dios, alguien que expulse a los demonios. Si no quieren salir es porque hay un derecho legal. Si no quieren salir es porque alguien les dio autorización de permanecer ahí. Pero muchas veces ya no la tienen de nadie y están ahí de inquilinos sin pagar renta. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ahora tú tienes que saber que el Señor nos quiere hacer libres, que el Señor nos dio autoridad y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, para echar fuera un demonio obviamente tiene que haber un proceso, y no es que sea complicado. Tiene que haber un proceso porque tú tienes que comprometerte a cuidar tu vida, a cuidarla en pureza. Termino con esto. El arrepentimiento cancela el permiso para estar dentro de ti, pero solo salen cuando se les ordena salir. Amén. Y yo quisiera que podamos orar. ¿Cómo vamos a orar? Esta reunión solamente es como seguimos poniendo fundamento, pero creo que es una de las reuniones más importantes que tú puedes entender esto de los permisos legales, de las puertas, los mitos, las mentiras. Y que el Espíritu Santo hoy, yo espero que tú hayas estado buscando al Señor en la semana. Yo te invito a que sigamos ayunando, orando, preparando nuestro corazón. Pero ahorita yo te quiero invitar a que pases adelante, pero antes de que pases, lo vamos a hacer de manera ordenada. Quisiera que pasáramos aquí adelante y luego dejar tal vez un medio metro y otra hilerita porque hace 8 días personas cayeron y no hubo espacio para atraparlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 1, pedir perdón. El arrepentimiento es la puerta para la liberación. Y yo sé que a lo mejor tendríamos que tener mucho tiempo para poder sacar tantas cosas que hay en nuestros corazones. Pero yo creo que el Señor ve nuestra actitud. Y es importante que tú lo hables, no es que lo pienses. ¿Por qué lo tienes que hablar audiblemente? ¿Se acuerdan que dijimos que Dios es omnipresente? Sus atributos, ¿verdad? Omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es eterno. Pero Satanás no es. Entonces, como Él no sabe, Él va a saber que tú estás cortando toda maldición y que tú vas a arrepentirte por lo que tú hablas audiblemente. Por causa de los ángeles, dice la palabra, y por causa de los demonios. Entonces vamos a arrepentirnos. Y yo sé que hay cosas que tú luego no necesitas que nadie te diga, pues te tienes que arrepentir de esto. Que sea el Espíritu Santo el que nos revele. Pero yo oro para que el Espíritu de Dios nos quite toda oscuridad, porque a veces nos justificamos o nos cubrimos. Pero si hay orgullo en nuestras vidas, si hay religiosidad, si hay mentira, si hay codicia, si hay robo, si hay adulterio, y no necesariamente consumado, pero en el corazón,
Pedirle perdón a Dios por ser incrédulos. Pedirle perdón a Dios por no buscarlo. Pues ¿saben que eso es un pecado? El no buscar a Dios. El no creer en Él. Ahora a lo mejor tú de tus labios dices: no, yo sí creo, pero nuestra manera de vivir demuestra que no le creemos. Y vamos a arrepentirnos y a confesar. Y vamos a romper ese permiso legal que le habíamos dado al enemigo. Amén. Así es de que si tú quieres que podamos orar por ti, puedes pasar adelante. Espíritu